tercera de Juan, no el tercer capítulo, tercera de Juan, que es el más pequeño libro en palabras o en letras que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y la razón que lo estamos haciendo, porque empezamos con primera de Juan y ya quería yo cumplir los tres, ¿verdad? Escrito por el Espíritu Santo por medio de Juan. Juan era el apóstol amado. Si ustedes se acuerdan que él, lo que dijo Pedro acerca de él, y qué tal de este discípulo, porque Cristo le dijo que vas a sufrir de parte de mí, y qué de él, y él dijo, ¿y qué de él? Pues tú hagas lo bueno y yo me encargo de él. Entonces muchos creían que no iba a morir, que Dios lo iba a llevar al cielo sin que muera, y no pasó eso. Pero era el apóstol amado, y él era uno de los últimos apóstoles que vivió. Por esa razón el tono de sus epístolas. Juan, el evangelio de Juan es muy diferente, ¿sí? Él es como los otros evangelios, ¿verdad? Aunque es muy único comparado de Marcos, Lucas y Juan. Pero ahora estamos al fin de la era apostólica. Y hay que recordar, era una era muy, muy diferente que es ahora. Porque ellos tenían autoridad que yo no tengo hoy. El apóstol fue dado dones y poderes de los cuales no transmitieron a ninguna otra persona. Tenían autoridad que no tenemos nosotros hoy. Y eso era porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no había sido escrito y publicado todavía. ¿Okay? Entonces necesitaba la iglesia una autoridad, ¿sí? para que los pastores conozcan la palabra de Dios. Y estos libros fueron escritos usualmente a iglesias, a pastores de iglesias, para que conduzcan la iglesia como se debe, porque no tenían manual como tenemos hoy. Entonces tenían que reconocer la autoridad que Cristo dio a los apóstoles durante esa era. Y aquí en la tercera de Juan vemos uno de los problemas que estaba surgiendo en este tiempo, y es que había garras de poder dentro de las iglesias. O sea, hombres, mujeres actuando bajo su propia autoridad en lugar bajo la autoridad de los apóstoles y no reconociendo esa autoridad. Ahora, nosotros hoy no tenemos autoridad de apóstoles ni de pastores. Ahora, pastores tienen cierta autoridad en su liderazgo de la iglesia, pero nuestra autoridad viene de la palabra de Dios. El que ejerce su autoridad fuera de la palabra de Dios es un dictador. Está tratando de presentarse como algo más grande de lo que Dios le ha dado esa capacidad. Debe lidiar, debe tener la autoridad que Dios le ha dado en la palabra de Dios, pero fuera de eso no, ¿verdad? Porque no hay apóstoles. Yo nunca voy a ser un apóstol, no hay apóstoles en este día. Yo sé que la iglesia mormona tiene sus apóstoles y creen que ellos siguen esa línea, pero con los apóstoles paró ese poder y muchos de los dones de sanidad, dones de lenguas, dones de otros tipos que hoy no vemos presente, no porque no lo hemos podido adquirir, es porque esos dones eran espectaculares para dar a los apóstoles la autoridad, algo que no tenían los demás, y podían ellos reconocer que Cristo estaba obrando en una manera especial por medio de ellos. ¿Sí? Entonces, no tenemos eso hoy, y algunas iglesias apostólicas y otras, ¿verdad?, que creen que pueden traer otra vez el don de lenguas o el don de sanidades, de la cual Dios no está usando ahorita. Dios puede sanar y sí sana. Dios puede dar el don a alguien para aprender otro idioma, ir a otro país y predicar el evangelio, pero es diferente que el don que vimos en Pentecostés, o las sanidades que Pedro y Juan y otros hicieron al solamente tocar a un hombre o una mujer y fueron sanados.
No tenemos esa autoridad hoy. Solo por medio de la autoridad de Cristo se pueden hacer esas cosas. Sin esa autoridad no se hacen. Y no es porque Dios no quiere sanar, Él sana todavía por medio de nuestras oraciones, ¿verdad? Y todas esas cosas. Dios puede usar a nosotros para que otro se sane. Pero muchos van detrás de esos dones porque son espectaculares. Porque uno se siente como que tiene poder, tiene algo más que otro creyente y ejerce esa autoridad sobre otros. Pero en realidad los apóstoles se acuerdan que ellos trataban de disminuir el milagro y tratar de ponerlos. Dice, mira, yo no soy nadie, ¿verdad? Este milagro se hizo porque Dios quiso hacerlo por el poder de Cristo en medio de mí, pero no soy nadie. Pedro no quiso, ¿verdad? Que le adoren o que le sigan así como si fuera Cristo, ¿verdad? Él quería saber de dónde venía la autoridad. Y se acuerda que Cristo, cuando Él habló al centurión que fue salvo, ¿se acuerda? El centurión entendió autoridad. Él vino y dijo, mira, es maravilloso que esta persona gentil, ¿verdad? Que no tiene conocimiento de Dios, entiende mejor que Israel cómo funcionan las cosas. Porque él vino y dice, mira, yo soy un hombre de autoridad. Y yo, cuando la autoridad me he dado por Roma, mi autoridad lo tengo sobre otros. Y cuando yo le digo a esta persona, hágalo, lo tiene que hacer. ¿Sí? Yo tengo ese poder sobre ellos, esa autoridad que me fue dado por Roma. Y dice, y yo estoy abajo de autoridad, yo hago lo que me dicen. ¿Sí? Él vio esa línea de autoridad y cómo ese poder se transfiere por medio de los que tenían autoridad. Y dice, usted también está bajo la autoridad. Y por autoridad tú haces estas cosas, autoridad de Dios. Y sé que puedes sanar, ¿verdad? Mi siervo, lo que sea. Y entonces Cristo dijo, wow, qué fe. Fe en saber de dónde viene la bendición y la autoridad. Y nosotros hoy ignoramos eso la estructura de autoridad en la familia, ¿verdad? Hijos, padres, madres, etcétera, esposos, esposas. Ignoramos la autoridad que ha puesto Dios sobre nosotros en gobierno, ¿verdad? Y mucha gente actúa fuera de sus límites de autoridad pensando que Dios le va a bendecir, pero no es cierto. Dios obra por medio de la autoridad que Él da. No hay apóstoles, entonces ¿dónde viene la autoridad? Es directamente de Cristo. Cristo ahora es cabeza de su iglesia, no ningún pastor. Somos nosotros, que decimos en inglés, under shepherds, o estamos bajo el supremo pastor. Y no podemos actuar fuera de Él y de su autoridad. ¿Y de dónde viene esa autoridad? Por la palabra de Dios. Ahora no tenemos apóstoles escribiendo cartas nuevas que tienen autoridad directa del Señor. Ya están escritas. ¿Y dónde vamos para nuestra autoridad? A la palabra. ¿Y qué dice en Hebreos? Dice que no debe, o Pedro dice, no uses, ¿verdad?, nuestra posición como pastor para el lujo de tener dinero. Hay muchos pastores siéndose ricos hoy. Y eso nunca fue el propósito, ¿verdad? Aunque la Biblia dice claramente que debe apoyar los que predican la palabra, misioneros o pastores, los que viven para eso deben comer de los que, ¿verdad?, reciben ese servicio. Pero no es para lujo, ¿verdad? No es para que viven con mucho dinero. Y vemos nosotros que todo esto, al final de la era de los apóstoles, estaba deteriorándose. Porque había hombres y mujeres dentro de iglesias que estaban actuando de una manera incorrecta, tomando autoridad de la cual no les pertenecía. Y actuando de tal manera dentro de la iglesia que la iglesia estaba siendo desbaratada. Ahora, eso es exactamente lo que Satanás hace. Él trata de destruir la iglesia verdadera. ¿Sí? Y la iglesia verdadera no tiene que tener el nombre bautista, porque no es un edificio, no es una organización. La iglesia de Cristo son todos aquellos que realmente creen. El Señor Jesucristo dice congrega.
¿Para qué? Para escuchar de Él. Mi responsabilidad es que ustedes escuchan lo que Jesucristo con su autoridad dio a los apóstoles para que nosotros vivamos por esos principios. Salgo de eso y empiezo a hacer mis propias reglas como los sacerdotes o más bien los fariseos y los saduceos haciendo reglas que no existían. Pues es una tontería. Es abusar de la posición que Dios nos ha dado. Y se engrandece la iglesia. Y muchas veces ya pasando 100, 200, 2,000 personas, el pastor se cree intocable. Y una vez que sucede eso, todo se desbarata. Porque no tiene nada que ver con esa personalidad. No seguimos personalidades. Y muchos de lo que nosotros vemos hoy en iglesias es que dicen, es que John MacArthur, ¿verdad? Todo lo que él escribió, hay que ir. Ahora, él ha escrito muy buenas cosas. Yo no estoy de acuerdo 100% con él porque tiene él la tendencia reformista. ¿Verdad? Que significa que si vas a ser salvo, y no puedes rechazarlo. Yo no creo eso, pues la Biblia habla muy claramente que podemos rechazar el Evangelio. Alguien puede ser predicado el Evangelio y tener convicción y saben que están mal y rechazar el Espíritu Santo y decirle que no. Por nuestra voluntad escoge. ¿Sí? Entonces, pero mucho lo que él escribió, bien, pero es hombre. Esto es la palabra de Dios. Y finalmente esto es la autoridad, no un hombre. Entonces, aunque yo leo cosas que buenos hombres han escrito, no es la palabra de Dios. ¿Sí? Y nosotros no sigo a un hombre, un carácter, alguien que yo digo, esa persona es el que sigo, porque me va a fallar, porque es hombre y es pecador. No me vaya a seguir a mí. Puedo yo tener un buen ejemplo y puedo ser buen ejemplo, pero tú debes seguirme a mí mientras que yo sigo a Cristo. ¿Sí? No a mí porque soy yo. ¿Verdad? Y algunos pastores lo adoran. Y yo trato de eliminar esas tonterías. Porque yo no quiero ser adorado, Él tiene que ser adorado. Y si yo estoy robando la adoración del Señor, pues estoy pecando gravemente contra Él y su pueblo. Entonces, estos problemas estaban invadiendo la iglesia. Y aquí, en la epístola 3 de Juan, él trata muy brevemente, porque él tiene el plan de ir personalmente a tratarlo. Y hemos perdido, yo creo, una carta que no se ha podido incluir en la palabra de Dios porque se ha perdido por causa de un hombre aquí en la iglesia. Entonces, no hemos ido al tema aquí, pero fidelidad, hospitalidad y liderazgo piadoso. Ese es el tema más o menos, o el título que podemos darle a 3 de Juan. Y el tema realmente es: Dios bendice a los creyentes que andan en la verdad, como hemos escuchado, apoyan fielmente a los que promueven el Evangelio y rechazan el liderazgo impío e imiten lo que es bueno. Cuando mucha gente dice, bueno, no quiero levantarme contra el ungido de Dios. Es cierto que Dios llama a ciertos hombres a ciertas posiciones. Yo tengo un llamado sobre mi vida, si no hubiera abandonado esta carrera hace mucho tiempo. Pero el llamamiento sobre mí me impulsa a que yo lo confirme y lo haga hasta el fin. No, usted no tiene este llamamiento, es diferente, ¿verdad? Usted no ha sido llamado a predicar el Evangelio, pero yo sí. Aunque es nuestra responsabilidad de hacerlo, individualmente como personas, es mi llamamiento, ¿verdad? Específico para ser líder, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Ahora, eso no me pone encima de ustedes en el sentido de que yo soy mejor, solo tengo otra responsabilidad. Es igual en el hogar, los hijos, las madres, los padres, todos tienen su posición. Nadie es mejor que el otro. Pero hay orden que Dios pone, y cuando hacemos ese orden, Dios bendice. Si salimos de ese orden, es puro mecánico y es religión
y es de hombres. ¿Sí? Entonces, el versículo clave, creo que lo tengo aquí. El versículo clave es debe ser de Juan 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una declaración después de que él da un ejemplo. Y vamos a ver ese ejemplo esta mañana. Para ahorrar tiempo no voy a hacer la lectura juntos, pero déjeme tratar de avanzar lo más rápido aquí posible que yo pueda. En esta carta, él da tres contrastes, tres hombres, y no los tengo aquí, es Gayo, Diótrefes y Demetrio. Gayo es un creyente fiel y parece ser alguien dentro de la iglesia que no es pastor, y Diótrefes, que es yo creo que el líder de esta iglesia, o de otra iglesia, no sé si él está refiriéndose a la misma iglesia o otra, y luego Demetrio, un creyente piadoso y digno de imitación, y hace el contraste entre las vidas de esas tres personas. En versículo 1, el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad, no lo identifica como el pastor de la iglesia, lo indica como un hermano que él conoce, alguien amado en la verdad. Amado, yo deseo, versículo 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Que ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Ahora, hay mucho aquí, pero no vamos a tomar mucho tiempo para cada punto. Pero sí quiero que noten que dice que deben regocijarnos en los creyentes que andan en la verdad. Él dice, mi gozo viene cuando yo veo que otros son fieles, que no se han dejado de llevar por doctrina falsa o por seguir a un hombre. ¿Se acuerdan? En Corinto tenían, yo soy de Apolos, o yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Todos diciendo que, mira, yo sigo a este personaje, y por ello hubo división. En lugar de seguir, ¿verdad?, la autoridad de la palabra de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Los que estaban diciendo, nosotros seguimos a Cristo, no eran que eran buenos seguidores de Él y su autoridad, sino era nada más para ir en contra de los otros dos, ¿verdad? Y había mucho pleito ahí. Y Pablo estaba muy triste por causa de esa división y porque ellos estaban siguiendo, yo Pablo, yo Pedro, yo, ¿verdad? Esta y otra persona. Yo tengo una iglesia que en Hermosillo que surgió antes, después que nos salimos de allí, y le digo, yo los veo en Facebook y veo sus actividades y adoran a su pastor como si fuera Dios mismo. Y es algo peligroso, porque ningún hombre puede rechazar la tentación cuando la gente le trata de esa forma. Y no es porque lo tratan bien. Hay que tratar a sus pastores, yo creo que bien, y hay que reconocerlos por quienes son y respetarlos. Pero hay una línea que cruza uno, ¿verdad? Cuando ya es más bien, no puede ser nada mal, y es algo como si fuera un mini Dios. Hay que tener cuidado, porque ningún hombre puede rechazar ese tipo de adoración y empieza a tomar lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, porque la verdad produce una comunión espiritual genuina. Hemos hablado de esto, ¿verdad?
Juan amaba al Gallo en la verdad y veía que su vida reflejaba esa comunión. Y las relaciones dentro de la iglesia deben edificarse sobre el Evangelio y no sobre las personalidades. ¿Sí? Porque empieza a ser así, luego diáconos o eso empiezan a robar un poco de eso, ¿verdad? A otro líder y puede dividir la iglesia. ¿Verdad? Y sucede una y otra. Lo que sucede es que ya no respetan el pastor y su posición y su autoridad y empiezan a seguir a otro que le gusta más y su personalidad y tarde o temprano se van y dividen la iglesia, no reconociendo dónde viene la autoridad y quién Dios ha llamado para esos lugares. Ahora, un pastor puede ser removido por la congregación por su conducta mala. Si él anda en pecado, debe ser quitado de su posición. Su pecado, si es público y reconocido y no se arrepiente, debe ser quitado de su posición. Y ya no. Algunos pecados que un pastor hace, lo elimina para ser pastorado en otro lugar. Ya no puede hacerlo. Adulterio y otras cosas, ¿verdad? Aún el descontrol de sus hijos. Si no tiene control de sus hijos, están todos rebeldes. Cuando están abajo de su casa, pues se elimina porque su testimonio ya no es uno de poder y de pureza, sino parece que Satanás reina en su hogar. ¿Sí? Entonces, son eliminados. Es muy claro la palabra de Dios. Porque de los que le da mucho responsabilidad, mucho se espera de ellos. Y yo dije eso a mis hijos. Lamentablemente yo soy llamado. Y ustedes les voy a requerir más que a sus compañeros en la iglesia. Tú tienes que actuar de una manera correcta todo el tiempo. No puedes tener amigos exclusivos. Todos tienen que ser iguales. Tienes que tratar a todos iguales. Difícil hacer eso. Difícil porque tú vas a tener que llegar temprano a la iglesia y salir tarde de la iglesia. Cuando otros van a poder salir y hacer lo que quieren rápido. Va a haber sacrificios por ser hijo de pastor. Pero hay grandes recompensas si tú cumples eso. Porque el testimonio mío delante de Dios requiere que ustedes también reflejen eso. Y es difícil poner ese tipo de peso sobre sus hijos. Yo me acuerdo, mi papá hace lo mismo, tú no puedes hacerlo, pero todos mis amigos, yo sé que todos tus amigos hacen eso, pero tú no puedes. Tú eres el ejemplo. Pero están todos jugando al fútbol el domingo en la tarde, dice, pero tú no vas a ir. ¿Ok? Pues, ¿por qué? Porque somos llamados. Y tú tienes mi llamamiento también. Ahora, cuando tú tienes esos 8 años y estás viviendo por ti mismo, Dios dirá dónde y cómo vas a servirle, si de pastor, de misionero o por otra cosa. Pero por lo pronto, estás abajo de mi autoridad y tienes que reflejar mi llamamiento. Es algo pesado que llevar como un niño, yo sé porque lo llevé toda mi vida. Y luego tener que poner eso sobre mis hijos era difícil. Muchas veces lloraban porque decían, pues ¿por qué no podemos ser igual que los demás? Entonces hay un llamamiento, hay una responsabilidad, pero la adoración es para el Señor siempre. Y yo aprecio los hermanos y las hermanas que dicen, bueno, lo voy a hacer tu comida favorita, le vamos a reconocer en su cumpleaños, no hay nada malo con eso, ¿verdad? La iglesia hace esas cosas, pero uno puede saber cuando ha pasado la línea, ¿me entiendes? Y yo he conocido pastores así, yo les he regañado. Les he dicho, usted ha enseñado a su congregación mal. Porque tú dejas que actúen de esta manera. Ojalá que no fuera así. Porque hablan de ti como si tú mismo eres Dios. Y eso un día va a dar cuentas por esa gloria robada. Bueno. Entonces, él dice, mira, tengamos nosotros, ¿verdad? Regocijo en que los hermanos que andan en la verdad, como tú y yo, por eso le animo a ir al campamento, a ver otros hermanos que están haciendo la misma lucha, reconocer que no estamos solos aquí en St. George, ¿verdad? Hay cristianos aquí y en todo el mundo hispano que hablan y viven en la verdad del Evangelio.
Y eso nos debe animar, nos debe motivar. Entonces, el segundo punto entonces es, apoye fielmente a los siervos de Cristo. En 5 al 8, vemos aquí que hay unos siervos que están pasando por esta iglesia. Habían muchos misioneros en aquel tiempo que Dios llamó y fueron como Pablo a predicar en diferentes lugares donde no había iglesias, ¿verdad? Donde no había testimonio de Cristo. Y muchas veces pasaban por iglesias como donde estaba Gallo. Ellos son llamados a ser misioneros o evangelistas, ¿verdad? De la cual estaban haciendo la obra de Dios. Y cuando pasaban por tu ciudad, pues usualmente la iglesia, pues en lugar de que ellos tomen de los gentiles, de los inconversos, iba a la iglesia y ellos le proveían comida y dinero para el pasaje, un lugar donde dormir, sin decir una semana en su casa. O sea, tenía que mostrar hospitalidad a esas personas, ¿sí? Y es algo que ellos estaban haciendo. Dice en versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos. Esos hermanos no eran hermanos dentro de la iglesia, especialmente los desconocidos. No lo conocían, pero ellos estaban haciendo la obra de evangelio. Nosotros en México invitábamos a misioneros, gente que la gente no conocía, que estaban haciendo la obra del evangelio para que presenten su trabajo y para que se animen y a lo mejor lo apoyen en su trabajo. ¿Por qué? Porque así la iglesia no está haciendo solamente aquí, pero sino está apoyando a los que están también haciendo en otras partes, los cuales, versículo 6, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Esas personas dicen, mira, esta iglesia es muy buena, hemos llegado ahí, pues nos ayudaron, ¿verdad? Porque somos misioneros, no tienen trabajo, la manera que viven es por el evangelio, le dan una ofrenda, ¿verdad? Nosotros durante los años hemos visto que las iglesias más grandes dan ofrendas chicas y las iglesias chicas dan ofrendas grandes. ¿En serio? Siempre es así. Porque la iglesia grande dice, bueno, te damos $50, eso ni me paga la gasolina ni la pasta de dientes que compré ayer para el camino. Pero voy a una iglesia de 20 personas un miércoles en la noche y los hermanos, $1,000. Eso pasa aún en la sociedad normal, porque nosotros salimos en Hermosillo a ayudar con fondos para un asilo de ancianos. No tenía nada que ver con nosotros, pero íbamos a predicar cada semana allá. Entonces, pues nosotros dijimos, podemos usar nuestra camiseta de nuestra iglesia y luego tener el botón del lugar donde a quien estamos levantando. Sí, pero no hay problema. Entonces salimos a la calle, a los cruces, y ahí cuando estaba la luz roja salimos y pasaban por los BMWs y los Mercedes-Benz, ¿verdad? Con su color oscuro que no podía ver la persona y le tocamos, no quiere dar, aquí está, ¿verdad? Nada. O si bajaba y dice, ¿para qué? Así le tratamos de explicar. Y ellos dicen, bueno, aquí tienes, $1, $2. Y luego el carro atrás que está puro humo. Y ¿verdad? No tiene aire acondicionado. Y el pobre que está ahí adentro no puede respirar tampoco. Y no quiere dar. Y anda, busque. Y dice, mira, aquí tengo. Y todo lo que tengo ahí lo da. $20. Y aquí él podía haber dado 20,000. Lo que Dios quiere que tengamos nosotros un corazón, ¿verdad? Generoso para los que están sirviendo a Dios tiempo completo. Los misioneros que pasan por aquí. Yo no sé lo que da a esta iglesia porque nunca lo dicen. Pero me acuerdo de mi iglesia en Phoenix, o es en Tempe, Arizona. Era una iglesia bastante grande. Y una de las cosas que yo contendía con mi pastor era cómo él trataba a los misioneros. Le dije, mira, esta es una iglesia grande. Si usted quiere ayudar a este misionero, deja que los hermanos tomen una ofrenda. Dejen que ellos de su corazón den. Porque de esa manera ellos pueden participar directamente en las necesidades de ese hermano. Yo quería dar, pero daban una ofrenda nomás de 100 o 50 o $150. Nada más sacaba del presupuesto y se lo daban.
Dije, pero no estás dejando que la iglesia participe. Pero él tenía mucho celo sobre el dinero. Él no quería que gente diera su diezmo al misionero. Pues enséñales que el diezmo tiene que quedarse en la iglesia y las ofrendas se pueden hacer a él. Por esa razón las iglesias grandes, con presupuestos muy grandes, no quieren que la iglesia le dé. Porque creen que le van a dar una ofrenda bien grande y no sé, ¿creen que van a ser ricos? No sé. Yo lo dudo, yo no soy rico y nunca voy a ser rico, porque el evangelio no paga bien. Pero Dios es el que paga. ¿Sí? Entonces, Él está reconociendo este hecho. Aquí están nuestros evangelistas pasando, le están dando hospedaje, comida, tratando. Gallo lo está haciendo. Un hermano en la iglesia. No requiere que la iglesia lo haga, requiere que otro hermano lo haga. Que diga, mira, ven a nuestra casa, no tienes que pagar hotel. Ven a nuestra casa y téngalo. Tú sabes, en los 80s teníamos mucha gente en la iglesia que quería que nosotros que nos quedáramos con ellos y que nos alimentaban, nos daban todo lo necesario para el viaje. Si necesitas una semana, no te preocupes. Una semana te quedas aquí y te alimentamos. Todo lo que está en nuestro refrigerador es tuyo. Ahora no existe eso. La hospitalidad ya no existe en las iglesias. Los que están, los que entregan, ¿verdad? Sus casas son muchas veces donde alguien no debe dormir. Y ahora tiene que el pastor buscar a alguien. Muchas veces nada más por conveniencia lo pone uno en un hotel. Ahí frío, ahí está solo y déjalo ahí. La idea es que nosotros estamos en comunión en el evangelio. Eso es lo que él está reconociendo. Es algo bien, pasamos por él, pero dice, para que ellos no acepten nada de los gentiles, para que nosotros, los cristianos, estemos sosteniendo el evangelio, no los gentiles. Nosotros debemos hacerlo. Dice, versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Diótrefes, si uno hace una investigación en la historia, era un hombre muy reconocido en la ciudad donde él vivía, tenía mucho dinero. Y está actuando exactamente como alguien que tiene dinero. Y había agarrado poder dentro de la iglesia que no le pertenecía. Y andaba él con un mal testimonio impidiendo que estos hermanos que estaban pasando, darles ofrenda o dejar que hospeden en las casas de los hermanos. Incluso lo impedía. Y los que lo hacían, lo echó de la iglesia. ¡Wow! Es una garra de poder. Él tenía mucho dinero. Si él era como dueño de la ciudad y aquí está dentro de la iglesia, en lugar de actuar bien como debe, pero él como tiene riquezas y tiene dinero y tiene influencia, cree que él tiene una posición que no merece. Inclusive aquí dice, trataron de comunicar con él. Le escribieron una carta a él y lo rechazó y no lo leyó en la iglesia. Y rechazó la autoridad de los apóstoles. Mira, esto es el espíritu que inició la iglesia católica romana. Porque empezaron a ser líderes dentro de la iglesia, no llamados, pero los que tenían poder y conexiones con el gobierno. Empezaron eso, los que empezaron a estar sobre la iglesia, en lugar de la palabra siendo la autoridad, empezó a ser los arzobispos y los importantes y el papa más adelante. Empezó a ser la autoridad. Y ahora tú sabes que la iglesia romana, los católicos, lo que dice el papa es palabra de Dios.
aunque contradice lo que Dios ha dicho. Eso es lo que sucede con un hombre, una mujer que toma autoridad de la cual no le pertenece y trata de robar esa gloria por sí mismo y tomar control. Por eso no seguimos a los hombres. Y él dice aquí muy claramente, cuando yo fuere, yo voy a tratar este asunto porque está mal dentro de la iglesia. Había un hombre, Gayo, haciendo bien. Había otro hombre en la misma iglesia haciendo muy mal, actuando de una forma que no debe hacerlo. Entonces debemos apoyar a los verdaderos siervos de Dios. Y en ese punto, hermanos, tengo esta recipiente de ofrendas aquí en esta mañana, porque me gustaría cada mes, nosotros con las obras que tenemos, los billetes de $1, nuestro feria que tenemos, que lo traigamos y lo pongamos aquí cada mes, usar ese dinero más allá de nuestros diezmos y usar eso para un misionero, alguien que está sirviendo al pueblo hispano en otro lugar. Tengo varios candidatos para recibirlo. No sería malo que nosotros no tenemos la oportunidad, lamentablemente, de que algunos misioneros hispanos pasen por aquí, ¿verdad? Y que ellos proponen lo que están haciendo en otro país. No tengo esos contactos que puedo traer a la iglesia y no puedo pagarles su viaje para acá y hospedarles y darle todo lo que necesitan, pero podemos hacer algo fuera de nosotros. La iglesia primitiva, aunque era pobre, en Corinto dice que los macedonios eran bien pobres. Y de ellos salió la ofrenda mayor. Sigue siendo el principio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque gente de necesidad confía en Dios, no en sus riquezas. Y sabe, cuando Dios dice, pues de al hermano o a la hermana que está sirviendo a Dios en aquel lugar, pues soltamos, porque sabemos que Dios nos usa para suplir sus necesidades. Es un principio que usamos en las iglesias para sostener a otros. Ahora, si nosotros podemos hacerlo, sería de gran bendición, y Dios puede multiplicar sobre nosotros, ayudando a otros, dar a nosotros crecimiento. Pero seguimos aquí. Hay que rechazar entonces, como vimos aquí en versículos 9 y 10, que debemos rechazar personas como Diótrefes, que tiene un testimonio, ¿verdad?, que no está contento, ¿verdad?, y no recibe a los hermanos, como dice, y los que quieren recibir los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Obviamente algo serio estaba pasando, porque estaba rechazando la autoridad de los apóstoles, que en aquel tiempo era la autoridad, aunque era el fin de la era de los apóstoles. Iban a hacer una transición a la palabra de Dios ya escrita, porque ya estaba empezando a circular todas las cartas, ¿verdad?, y los evangelios que fueron escritos por los apóstoles. Y versículo 11 dice, nada más quiero siempre esto es la progresión de las cosas que no van bien. En primer lugar, orgullo. Él tenía orgullo sobre quién era y lo que él tenía, ¿sí? Y lo usaba para controlar. Eso es segundo. Orgullo viene control, y luego viene calumnia. Empieza a hablar mal de otros que sí tienen la autoridad de Dios. Empieza a hablar mal sobre los apóstoles. Y luego división, ¿verdad? Y persecución. Mira, sucede. Yo he tenido mucho cuidado de dejar que un hermano o hermana o familia que viene de una iglesia apostólica o a uno de los pentecostés a ser parte de nuestra iglesia, porque son muy orgullosos y creen que tienen dones mayores de lo que nosotros tenemos. Y vienen con ese orgullo y luego tratan de agarrar control, y luego viene la calumnia, pues el pastor esto, el pastor aquello, hablando mal de él, división, ¿verdad? Y luego lo sacan de la iglesia y empiezan su propia iglesia. Acaba de pasar con la iglesia de nuestro vicepresidente de Isabel allá en Carolina del Norte. Un hermano que él con cuidado estaba tratando de educar en las cosas del Señor, pero ese hombre tenía mucho orgullo.
se levantó igualmente, empezó a tomar control o tratar de tomar control, y cuando no pudo, pues empezó a hablar mal del pastor y su esposa. Y luego causó división, están tratando de empezar otra iglesia. Y eso nunca produce un buen resultado. Solamente si es por doctrina. Falsa doctrina está siendo predicado y uno tiene que decidir salir. ¿Sí? Si no, no hay una buena razón por dejar una iglesia, ¿verdad? O cuando es más conveniente estar más cerca o otras cosas así, pues obviamente puede haber razones por cambiar, pero no es por estas cosas. Entonces, el liderazgo, ¿verdad? No es lo más importante. Mucha gente es que a mí me gusta este tipo de persona, entonces yo quiero ir a esta iglesia. Eso no es una buena razón por ir a esa iglesia, porque estás siguiendo a la persona y no al Señor. Yo tenía un pastor que era bien aburrido escuchar, te digo que era muy difícil para mí escucharlo, pero no iba a rechazar al que Dios estaba tratando de usar para mi propia vida, y tenía que yo disciplinarme en tomar notas o lo que sea para que no me duerma. Y no era, yo decía, ay, es que a mí no me gusta esta iglesia por el pastor. Pues no estoy siguiendo al pastor, estoy siguiendo al Señor, no a él. Y uno no quiere, y la popularidad de una persona no es la razón por la cual asistimos a una iglesia. Asistimos por la verdad que existe allí. Ahora, tengo que continuar ya para terminar. Número 3, rechace el orgullo que destruye las iglesias. Eso ya lo vimos, no lo puse aquí hasta ahora. Pero vamos a ir entonces realmente a otro ejemplo bueno que seguir. Gallo es uno, pero él da otro. Y esos ejemplos piadosos son los que debemos seguir. Versículo 11 y 12 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, que es diferente que la persona aquí arriba, que es Diótrefes. Este es Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Él está hablando de otro hermano de la iglesia que se llama Demetrio. Es una persona que tiene buen testimonio de otros de afuera. Dice, es un buen hombre. Este hombre tiene buen testimonio. Muy en contra, ¿verdad?, del otro hermano que es Diótrefes, que andaba con su poder y todo lo que él quería, tratando de ganarse un seguimiento a él, no al Señor Jesús, rechazando la autoridad de los apóstoles en aquel tiempo. Y muchas veces esto sucede. Rechazamos la autoridad de las Escrituras, no la queremos predicar. ¿Sabe? No es popular predicar con autoridad las Escrituras, porque en un día como hoy no es popular. Y aún gente cristiana rechaza la verdad. Aunque está allí escrito y Dios es claro, lo rechazan por lo que el mundo percibe. No importa lo que el mundo percibe o decide o cree o enseña. Lo que Dios enseña es autoridad, y eso tiene que tomar control de mi mente, de mi corazón, de mis actitudes, de mis razonamientos, de todo, para que yo sea un seguidor de la verdad. Demetrio tenía eso. Dice, el testimonio es de que él aún seguía la verdad misma, ¿sí? Y también nosotros damos testimonio. Dice, estaba hablando acerca de los apóstoles vivos, dan testimonio de este hermano que tenía un buen testimonio. Yo no sé cuál es tu testimonio fuera de tu familia o fuera de la iglesia, pero ese es el testimonio que realmente la gente cree de ti, ¿verdad? Y pueden creer mal de ti, pero está mal lo que ellos creen. Y eso está bien, porque podemos ustedes ser acusados de mal haciendo bien, dice la palabra. Pero muchas veces nosotros queremos que la gente a nuestro alrededor nos acepte. Entonces concedemos nuestras convicciones y la verdad para ser aceptos. Y eso es no solamente es frecuente en la juventud, pero en adultos también,
Porque es una presión externa que queremos que todo el mundo nos vea en un favor. ¿Quién seguimos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quiénes son nuestros ejemplos? Yo tengo varios hombres y no son muchos. Uno es mi papá, era muy buen testimonio, yo le sigo a él. Si él hubiera sido mal papá, no hubiera sido digno de que yo le siga, ¿sí? Su actitud o su forma de ser. Tengo 2 o 3 pastores que han tenido bastante influencia en mi vida por causa de su testimonio y su humildad. Yo tenía el pastor que nos casó en Minnesota. Yo no sabía, él siempre ha tenido desde no sé cuándo un doctorado. Y usualmente los pastores que tienen doctorados siempre ponen doctor y algo enfrente de su nombre. Ahora, yo sé que el pastor Greg acaba de terminar su doctorado, pero yo no he escuchado nada de que él quiere ser llamado doctor Greg. Espero que no. Sinceramente, para mí es mejor pastor Greg. Yo no sabía que él tenía ese nivel de educación, este pastor que nos casó. Y un día, ya en su vejez, me dijo, oh, sí, yo recibí ese reconocimiento hace mucho tiempo. Y yo dije, entonces, tú nunca fue una cosa, un asunto de mirar lo que yo he logrado. El conocimiento que yo tengo de las Escrituras, las cosas que yo he escrito, las cosas que yo he estudiado, merecen más de un doctorado. Pero a mí no me importa. Decidí no perseguir un doctorado formal para tener el papel. Porque dije, entonces, ¿qué va a hacer? A lo mejor me va a hacer orgulloso. Voy a creerme algo que no soy. Prefiero no hacerlo. Y no vas a ver un doctorado yendo a Acapulco y predicando en una casa de cartón a 30, 40 personas con un piso de tierra, donde no hay baños, tienes que ir al bosque. Le dije, hermano, ¿no tiene baño? Y dice, sí, allá en el bosque. ¿Y en serio? ¿Para número 2? Me dijo, es lo único que tenemos por ahora. Pues tenía que ir. Dice, nada más cuida, dice, los animales. Son los, ¿cómo le dicen? Son cerdos chiquitos, salvajes. Dice, cuide porque saben lo que estás haciendo. Y cuando salí a hacerlo, pues ya me estaban rodeando, ya me pelé. No veo ningún doctorado haciendo eso. Era bien inconveniente, era bien raro. Pero había gente ahí que quería escuchar la palabra de Dios. Y yo dije, pues esto es el mejor lugar en el mundo donde yo puedo predicar. Ahora, cuando querían que yo saliera a tacos de cerdo, dije, no, gracias. Yo creo que pescado mejor, pescado. Pero yo sé lo que ellos comen. La idea es que no llegamos a un nivel donde somos intocables o que somos más que cualquier otro. El orgullo siempre cambia al hombre. ¿Qué? Puede ser por fama, puede ser por dinero, ¿verdad? Puede ser por otros medios. Pero esas cosas son peligrosas y Satanás lo puede usar. Y debemos tener cuidado con aquellas personas, porque cuando empiezan a actuar de esa manera, entonces está mal. Y yo no soy de las personas que me quedo con la boca cerrada y debo, porque mi esposa dice, ¿tú siempre tienes que decirlo? Lo que es verdad, sí, yo tengo una responsabilidad. Dice, deja que otro diga, es que nadie lo va a decir, entonces lo voy a decir yo. Un predicador bien orgulloso vino a México y predicó a los estudiantes del instituto, y la manera de su predicación y de actuar, dije, pues eso no es del Señor. No, y por fuerza obligó que a todos los estudiantes vengan al frente, que se arrepientan y que hagan un show, ¿verdad? De todo esto.
Yo al siguiente día, cuando era mi tocar, decía, ¿cuántos de ustedes realmente vinieron aquí y hicieron decisiones por presión y no porque Dios estaba obrando en tu corazón? Ustedes están pecando contra Dios. Un predicador te puso una guilt trip, que le decimos en inglés, para que te sientas culpable y vengas al frente y lo haces por el show de los otros, porque todos los demás están haciéndolos. Si Dios no está obrando en mi cosa, yo me quedo ahí mismo. Yo no voy al frente porque otro va. Yo voy porque Dios está obrando en mí, y si no, no. Y me acuerdo hablando con él, dije, es una persona bien chaparrita. Ustedes a lo mejor lo conocen, es de Los Ángeles, una iglesia bastante grande, 2000 y feria de personas. Le dije, usted, hermano, ha venido aquí a predicar y ha predicado sobre base de tu reputación, no la del Señor Jesucristo. Y lamentablemente has causado más confusión en la vida de esos jóvenes que realmente ayuda. Se lo dije en la cara. La siguiente vez que me vio, no quiso hablar conmigo. Pero es posible que ha cambiado. Yo no sé, no lo conozco, no he seguido su trayectoria, pero me acuerdo en una reunión de pastores, de 3,000 pastores en Los Ángeles. Estábamos hispanos, todos hispanos, varios pastores, y él se subió a predicar. ¿Y sabe lo que hacía la gente? Cuando estaba subiendo. Los que estaban enfrente dije, cállate y siéntate, es un hombre. Me enojé. Dije, ¿cómo le vas a dar eso, ese tipo de adoración a un hombre? Cuando llega allá, ¿tú crees que va a predicar la verdad? Va a predicar lo que quiere. Estamos dándole adoración a una persona. No le alimentes la carne, mientras que va a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo va a predicar bien? No, ahora se va a venir allá, se va a querer mucho más grande que su estatura. Se va a querer a mi estatura o más. Y cree que tiene algo que no tiene. Los mejores mensajes míos han sido cuando yo he sido humillado por Dios y me quita el mensaje de a otro. Y digo, no tengo tiempo para preparar, no tengo notas que mostrar. Predique lo que te dije. Pero no tengo ni bosquejo. Pero durante esos momentos es cuando Dios realmente estaba obrando. Hay veces que yo tengo un mensaje que creo que se puede predicar por sí mismo. ¿Verdad? Es tan bueno. Tanto mis talentos de organizar la información, etc. Y digo, bueno, este va a ser fácil predicar. Y el Señor me da una cachetada y nada sucede. Nadie hace nada. No pega a nadie. Es mi orgullo que entró en ese momento y Dios no lo puede usar. Entonces, debemos rechazar a aquellas personas. Decidir, no vamos a seguir a hombres. Porque hombres sí son pecadores. Pastores son pecadores. Salvos por la gracia de Dios. Y si no continúen en esa actitud, pues... Pero hay quien podemos escoger a ser, si son buen ejemplo. Pablo dijo, imite a mí mientras que yo imito a Cristo. O sea, el propósito, si yo no estoy diciendo un buen testimonio, pues no sigues eso. Siga al Cristo. Finalmente, Él es la autoridad. Él es el que estamos tratando de seguir. Por eso Él dice, hay uno en medio, en el contraste de Diótrefes está Demetrio. Tiene buen testimonio. Los apóstoles lo conocemos. Él probablemente fue el que llevó la carta de Juan a las iglesias. Y hasta los apóstoles lo conocían y tenían buen testimonio. Noten que él termina hablando acerca de querer verlos. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Es muy difícil. Mira, si tú quieres animar a una persona, no le digas por texto. Dile en la cara. Es mucho mejor, ¿verdad? Él dice, mira, yo podía escribir una larga carta, sobre todo, pero yo quiero estar con ustedes para que vean mi cara, vean mi sonrisa, mi atención a la palabra de Dios y a la verdad, para que me conozcan.
Tenemos muchas iglesias que no nos han visto mucho tiempo simplemente porque yo no tengo quien aquí me suplemente que yo estoy fuera. Y yo tengo cierto temor de que me van a dejar de sostener porque no voy en persona a esas iglesias a mostrar lo que estamos tratando de hacer por medio de esta iglesia aquí, los campamentos, ¿verdad? El seminario y esas cosas. Sí lo hago en cartas, pero no en persona. Y digo, bueno, Señor, tú sabes, tú conoces, presérvalos, ¿verdad? Porque estando en la carne, la gente revive su ánimo para seguir apoyándote o reconociendo lo que Dios está haciendo por medio de ti. Dice, pero, versículo 14, porque espero verte en breve, hablaremos cara a cara. Yo creo que podemos nosotros saber que podemos valorar comunión personal entre nosotros y el pueblo de Dios. Una razón que estamos aquí y no estás escuchándolo por medio del video que estamos haciendo es para que tú estés en contacto con nosotros, en vivo, cara a cara, para que nos veamos cada semana, ¿verdad? Y eso es esencial y creo que lo reconoce también el apóstol aquí. Pero finalmente, déjenme darles unas aplicaciones prácticas. Número 1, debemos andar diariamente en la verdad que profesamos. Segundo, invierta en aquellos que procuren fielmente el Evangelio. Cuando nosotros conocemos, y el misionero el otro día, no sé si tomaron ofrenda para él. Yo creo que esta iglesia no toma ofrenda, ¿o sí? ¿Tomó ofrenda? Todo es en línea. ¿Sí? En línea. Pues a mí me gusta que hagan eso, porque yo puedo entonces dar más de lo que he dado a una persona que yo veo que Dios está haciendo la obra y quiero dar. Y muchas veces no tengo y digo, bueno, Señor, déme para que pueda dar en esas circunstancias. Y guarde su corazón de orgullo, porque el orgullo empieza toda la corrupción. Si somos orgullosos, no sea que seamos hijos de una familia, madres, padres, esposos, esposas, pastores, no importa, el orgullo destruye. Siga el ejemplo de creyentes maduros y piadosos. Tú debes tener 1, 2, 3, 4 personas de las cuales tú estás seguro que están siguiendo al Señor y tienen buen testimonio de humildad. Y puedes tú decir, a esa persona le puedo seguir en muchas cosas. No todo pastor yo sigo. Por su actitud, por su manera de llevar sus ministerios. Yo no quiero ser así. Yo voy a tomar el ejemplo humilde. Mira, si yo me rodeo de pastores orgullosos, ¿qué voy a hacer? Un pastor orgulloso. Pero si me rodeo de personas humildes, voy a ser un pastor humilde. Y yo sé, mira, yo no soy una persona naturalmente humilde. Yo lo reconozco. Y si yo me meto con gente no humilde, tarde o temprano voy a tener las características de ellos. Yo prefiero tener gente que es humilde, como el pastor que nos casó, que todos esos años nadie sabía que tenía ese doctorado. Porque no era importante para él. Las personas, la relación, era importante para él. Sigue el ejemplo de buenos creyentes, no de personalidades carismáticas, porque desvían. Y por último, valore la comunión personal y procure fortalecer la unidad dentro de la iglesia. Una de las cosas aquí, yo creo que la verdad, yo pienso vamos a decir cristocéntrica, y creo que lo puse aquí. Sí, esa es la conclusión. Aunque Tercera de Juan presenta 3 ejemplos humanos, la carta fielmente dirige nuestra mirada a Jesucristo, el modelo perfecto de la verdad, humildad y servicio. ¿Cuántas veces Cristo dijo, le preguntaron a Cristo, ¿con qué autoridad haces esto? Él podía decir, porque Él es Dios, mi autoridad. ¿Cuántas veces dijo eso? ¿Qué dijo? Autoridad del Padre. La autoridad del Padre. Pero no es Él y el Padre uno. Entonces, ¿por qué prefiere decirlo de esa forma? Porque Él no estaba tratando de tocar su propia trompeta, como dicen en la iglesia. You're playing your own horn. Míreme a mí. El Señor no quería que vieran a Él, pero que vieran que Él estaba bien
usando la autoridad del Padre, diferir eso. Y eso debe ser lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, el pastor en su posición o cualquier posición que tenemos en el mundo, ¿verdad? En nuestro trabajo o dentro de la iglesia. Debe ser uno de humildad. Cuando cesa ser uno de humildad, ya no tiene valor. Por eso dice, a diferencia de Diófretes, Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso pudo lavar los pies de los discípulos. Él es el ejemplo supremo que todo creyente debe imitar. Al permanecer en Él, podremos andar en la verdad, amar a su pueblo, sostener su obra y reflejar su carácter delante de un mundo que necesita ser salvo. Ojalá que eso es muy breve, y lo logré. Logré terminarlo en una sola sesión, porque es corto, no tenemos que demorarnos allí. Pero noten, al final de la era apostólica, la iglesia ya estaba siendo corrupto, porque humanos son pecadores. Y cristianos son todavía pecadores, el cual hacen cosas que no deben hacer. Y gracias a Dios por aquellos líderes que sí reflejan la humildad del Señor. Murió ese pastor hace poco. Y no hay muchos así. Yo no creo que soy, ni pienso que yo actúo como un pastor humilde. No lo veo en mí. Yo soy una persona bastante que lucha mucho con eso. Pero Dios sabe. Y trato de hacer lo que puedo. Y tener buenos ejemplos que me empujen hacia un testimonio, ¿verdad? Que realmente vale delante del Señor. Y eso debe ser nuestro querer, hermanos. Y ojalá que podamos nosotros también reflejar nuestro apoyo en el Evangelio en otra manera, en dar cada mes. Dar lo que nos sobra. Yo siempre tengo $1, $2 en mi bolsa, que de qué vale ya, ¿verdad? Mejor darlo al Evangelio, ¿verdad? Que otra persona que está predicando en otro lugar, que podamos nosotros decir, ¿sabes qué? Le queremos enviar unos fondos, hemos estado orando por ti y queremos que ustedes lo hagan. Y así de esa manera vamos a tratar de a ver si podemos ampliar nuestra influencia. Es increíble porque yo he estado viendo, hermanos, en el sitio, cuántas personas han estado viendo las predicaciones. Y yo pensé que 2 o 3 que sería bueno, pero son 15, 20, algunos han recibido hasta 30. Pero yo no sé quiénes son. No sé quiénes son, pero digo, bueno, alguien está escuchando. Y a lo mejor podemos ver fruto un día, ¿verdad? De todo eso. Pero ojalá que eso sea de ánimo para nosotros, hermano, porque en la semana pasada dice, debemos no participar con los de falsa doctrina, no invitarles a la casa, no dirles bienvenido. En esta carta dice, no, pues los que están en el Evangelio, pues sosténgalos, ¿verdad? Cuando yo voy a traer al hermano Arnulfo, y le dije a la iglesia, porque la iglesia, nosotros no tenemos ofrendas que nosotros conservamos y ponemos en el banco, nuestras ofrendas van a la iglesia principal. Le dije, mira, yo quiero $1,000 para darle a Arnulfo. No sé cuánto va a pagar para llegar, pero $1,000 lo debe cubrir y darle un poco más. Porque no quiero darle una ofrenda de $200 o $100 y luego gaste 500 para venir. Pero le queremos tratar bien, entonces le pedí al pastor y me lo dio. Me lo va a dar hoy. Y mínimamente $1,000. Y todos esos $1,000 van directamente a él. Porque él viene a predicarnos el Evangelio. Quiero tratarlo bien, porque Dios nos va a bendecir de esa manera. Y él tiene ese mismo sentir, ¿verdad? Que si tratamos los siervos de Dios bien, Dios también a nosotros nos bendice. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el amor que nos muestras. Señor, por el privilegio que tenemos como pequeña iglesia, participar en el Evangelio en donde podemos, en nuestros propios esfuerzos y también, Señor, en enviar algo a otra persona que están en un país que luchan, Señor,
con las finanzas, pero necesitan para seguir el ministerio. Pido, Señor, que tú uses esto de una manera especial y cada mes podemos recolectar algo para enviarles, Señor, para que el Evangelio siga siendo predicado. Gracias por todo, Señor, y ahora bendíguenos, Señor, al despedirnos en el nombre de Cristo. Amén.